Bienvenidos queridos amigos a Semillas de Fe. Hoy con un tema muy importante para la vida espiritual, el pecado. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios del Salmo 51. Apiádate de mí, Dios mío, por tu amor. Por tu gran misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y purifícame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeldías, porque siempre tengo presente mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho el mal ante tus ojos. En tus sentencias te mostrarás justo, serás irreprochable cuando juzgues. Sé que he sido engendrado en la maldad y en el pecado me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y en lo secreto me enseñas sabiduría. Rocíame con el hisopo para que quede puro. Lávame para que quede más blanco que la nieve, que yo pueda oír el gozo y la alegría y se alegren los huesos que tú quebrantaste. No prestes atención a mis pecados y borra toda mi maldad. Dios mío, crea en mí un corazón puro y renuévame la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu generoso me sostenga. Enseñaré tus caminos a los rebeldes y los pecadores volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la culpa por la sangre que he derramado, y mi lengua alabará tu justicia. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Porque no te ha agradado un sacrificio, y si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Para Dios el sacrificio es un espíritu contrito. Tú, Dios, no desprecias un corazón quebrantado y humillado. En tu buena voluntad favorece a Sión y reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces serán de tu agrado los sacrificios legítimos, los holocaustos y las ofrendas perfectas. Entonces sobre tu altar se ofrecerán novillos. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar en ese Salmo 51 una de las confesiones más extraordinarias que encontramos en las Sagradas Escrituras, la confesión del rey David. Fíjense, ¿qué dice San Agustín? Aquel que te crió sin ti, no te salvará sin ti. El hombre necesita darse cuenta de sus faltas, de sus pecados. Si el pecado es una transgresión a Dios, es un darle la espalda al proyecto de Dios, es un alejarse de Dios. El pecado hunde sus raíces. Fíjense que hoy quiero poner este ejemplo, esta hermosa planta que yo tengo en mis manos. ¿Qué vemos en esta planta? Este es un lirio, pero tiene maleza. La maleza hace que se ahogue la planta. El pecado es como la maleza, hay que arrancarlo. Y verás cuánta raíz tiene la maleza. ¿Por qué? Porque hunde sus raíces. Y el pecado es así. Lo que hace el pecado en el hombre es alejarlo de su Creador, de su Padre y de su Redentor. Por lo tanto, el pecado, al hundir sus raíces, va a ser casi difícil que puedas erradicarlo. Solamente necesita que el hombre se dé cuenta. Date cuenta para que empezar un proceso de conversión hacia Dios. Cuando tú te das cuenta y eres consciente de que has fallado en tus pensamientos, en tus palabras, en tus deseos, en toda tu persona,
No solamente has ofendido a Dios, sino has ofendido a tus hermanos, al otro. ¿Por qué? Porque estamos tan ensimismados en nosotros mismos que queremos o pretendemos ser Dios. No podemos ocupar el lugar de Dios. Por lo tanto, el hombre tiene que darse cuenta de su falta. Como el rey David, ¿qué hizo el rey David? Nada más ni nada menos que un pecado grande: acabar con la vida de una persona. Más aún, cometer un acto de infidelidad, tomando por mujer a la esposa de Urías. Él, teniendo a su esposa, se tuvo que fijar y poner sus ojos en una mujer ajena. Más aún, para borrar ese pecado, fue acabar con la vida del esposo de esa mujer. ¡Qué pecado tan grande! Por eso la expresión que hoy escuchamos del Salmo 51 es: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Implora, suplica misericordia. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta del error tan grande que ha cometido. El hombre necesita primero reconocerse. ¿Saben ustedes que en el pecado clasificamos el pecado venial y el pecado mortal? Un pecado venial le dicen los pecados chicos, los pecados que tienen gravedad pero son leves. Pero un pecado grave, un pecado mortal, te aleja de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ese pecado mortal lo cometiste siendo consciente de la falta grave que estabas haciendo. Lo hiciste en libertad, es más, lo planeaste. Por eso está la gravedad del acto. ¿Por qué? Porque fue pensado, porque fue en libertad y sobre todo porque lo hiciste consciente. Sabías que podías provocar un gran daño y aún así no te detuviste, lo hiciste. ¿Y qué pasó? Que ese pecado te alejó de la gracia de Dios y ese pecado te llevó a otro pecado, porque el pecado se va haciendo como consecutivamente, como una cadena. Un pecado te lleva a otro y te lleva a otro. De repente te das cuenta que como esa maleza ya hundió sus raíces y ya no quiere salir. ¿Por qué? Porque ya rodeó tu vida. Pero cuando tú quieres arrancarlo, puedes arrancar la planta. ¿Se puede arrancar? Sí. Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios podemos arrancar el pecado, pero sobre todo reconocerte, pedir perdón. David pidió perdón a Dios, lloró sus pecados y ese pecado fue arrancado de raíz. Porque sabes una cosa, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido y para que se cumplieran las escrituras, dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon una esponja en el vinagre, lo ataron a una rama de hisopo y se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús bebió el vinagre, dijo: todo se ha cumplido.
e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Palabra del Señor. Querido hermano, querida hermana, hay alguien que murió por ti y que murió por mí y que pagó el precio de nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre para enseñarnos que el pecado no tiene la última palabra, que Él nos quiere como esta planta, hermosos, limpios, porque Él ha dado hasta su última gota de sangre, y de ese costado herido nacieron los sacramentos. Por eso el sacramento de la confesión es un sacramento de purificación. Es un sacramento que nos reconcilia con Dios en el perdón de todos nuestros pecados. Pero el paso lo tienes que dar tú. Da ese paso a reconocer en qué le has fallado a Dios. ¿Por qué has perdido el estado de gracia? Reconcíliate con el Padre. Porque ya Cristo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30, que Jesús, estando en la cruz, entregó el Espíritu, el sacrificio perfecto por amor a ti. Siempre te estará esperando el Señor con los brazos abiertos en un confesionario donde tú puedes acercarte y confesar a Dios tus pecados. Y créeme que recibirás del Señor el perdón. Necesitas darte cuenta en el estado de pecado en el que tú vives. No es que tu vida la determine el pecado. Dios, dice San Agustín, ¿verdad? Los que acabamos de escuchar hace un momento. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Necesita de ti. Da el paso. Reconocerte pecador delante de Dios. Hermanos, con ustedes el Padre Ágape, y les imparto la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.